Josué 11. Cuando Yabín, rey de Hazor, se enteró, mandó aviso a Jobab, rey de Merón, al rey de Sinón, al rey de Aksaf, y a los reyes de la parte norte de la montaña, del valle al sur de Kinerot, de la tierra baja y de las alturas, del oeste de Dor. El cananeo estaba al oriente y al occidente. El amorreo, el jibita, el perisita y el jebuseo en la montaña. El hitita en las faldas del Hermón, en el país de Mizpa. Partieron, pues, con todas sus tropas. Una muchedumbre innumerable como la arena de la orilla del mar y con gran número de caballos y carros. Se juntaron todos estos reyes, llegaron y acamparon juntos hacia las aguas de Merón para luchar contra Israel. Yahvé dijo entonces a Josué: no les tengas miedo, porque mañana a esta misma hora los dejará a todos, ellos atravesados ante Israel. Tú desjarretarás sus caballos y quemarás sus carros. Josué, con toda su gente de guerra, los alcanzó de improviso junto a las aguas de Merón y cayó sobre ellos. Yahvé los entregó en manos de Israel, que los batió y persiguió por occidente hasta Sidón la Grande y hasta Misrefot y, por oriente, hasta el valle de Mizpa. Los batió hasta que no quedó ni uno vivo. Josué los trató como le había dicho Yahvé. Desjarretó sus caballos y quemó sus carros. Por entonces, Josué se volvió y tomó Hazor, y mató a su rey a espada. Hazor era antiguamente la capital de todos aquellos reinos. Pasaron a cuchillo a todo ser viviente que había en ella, dando cumplimiento al anatema. No quedó alma viva y Hazor fue entregada a las llamas. Josué se apoderó de todas las ciudades de aquellos reyes, y de todos sus reyes y los pasó a cuchillo para cumplir en ellos el anatema, según le había mandado Moisés, siervo de Yahvé. Pero Israel no quemó ninguna de las ciudades emplazadas sobre sus montículos de ruinas, con la única excepción de Hazor, que fue incendiada por Josué. El botín de estas ciudades, incluso el ganado, se lo repartieron los israelitas. Pero pasaron a cuchillo a todo ser humano hasta acabar con todos. No dejaron ninguno con vida. Tal como Yahvé había ordenado a su siervo Moisés, Moisés se lo había ordenado a Josué, Josué lo ejecutó. No dejó de pasar una sola palabra de lo que Yahvé había ordenado a Moisés. Josué se apoderó de todo el país, de la montaña, de todo el Negev y de todo el país de Gosén, de la tierra baja, de la Arabá, de la montaña de Israel y de sus estribaciones. Desde el monte Pelado, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad en el valle del Líbano, al pie del monte Hermón, apresó a todos sus reyes y los hirió de muerte. Largo tiempo estuvo Josué haciendo la guerra a todos estos reyes. No hubo ciudad que hiciera paz con los israelitas, excepto los gibitas que vivían en Gabaón. De todas se apoderaron por la fuerza. Porque de Yahvé provenía el endurecer su corazón para combatir a Israel, para ser así consagradas al anatema sin remisión y para ser exterminadas, como había mandado Yahvé a Moisés. Por entonces fue Josué y exterminó a los anaquitas de la montaña, de Hebrón, de Debir, de Anab, de toda la montaña de Judá y de toda la montaña de Israel. Los consagró al anatema con sus ciudades. No quedó un anaquita en el país de los israelitas. Solo quedaron en Gaza, Gad y Asdod. Josué se apoderó de toda la tierra tal como Yahvé le había dicho a Moisés, y se la dio en herencia a Israel según las suertes de las tribus. Y el país vivió en paz tras la guerra. Josué 12. Estos son los reyes del país vencidos por los israelitas y despojados de su territorio en Transjordania, al oriente, desde el torrente Arnón hasta el monte Hermón, con toda la Arabá oriental. Sihón, rey de los amorreos, que residía en Hesbón, y dominaba desde Aroer, situada a la orilla del torrente Arnón, la cuenca del torrente y la mitad de Galaad hasta el torrente Yabok, que sirve de frontera con los amonitas, y, al oriente, la Arabá hasta el mar de Kinerot por una parte y hasta el mar de la Arabá, o mar de la Sal, por otra, camino de Bet Yesimot, hasta llegar por el sur al pie de las laderas del Pisgah. Y Og, rey de Basán, un residuo de los Refaim, que residía en Astarot y en Edrei, y dominaba en la montaña de Hermón y Salcá, y todo el Basán hasta la frontera de los Gesuritas y los Macatitas, y la mitad de Galaad hasta la frontera de Sihón, rey de Hesbón.
Moisés, siervo de Yahvé, y los israelitas los habían vencido, y Moisés, siervo de Yahvé, había dado el territorio en propiedad a los rubenitas, a los gaditas y a la medio tribu de Manasés. Estos son los reyes del país, vencidos por Josué y los israelitas, del lado occidental del Jordán, desde Baal Gad, en el valle del Líbano, hasta el monte Pelado, que se alza hacia Seir, y cuya tierra repartió Josué en herencia a las tribus de Israel según sus suertes. En la montaña, en la tierra baja, en la Arabá, en las laderas, en el desierto, en el Negev. Hititas, amorreos, cananeos, perisitas, gibitas y jebuseos. El rey de Jericó, 1. El rey de Ai, que está junto a Betel. El rey de Jerusalén, 1. El rey de Hebrón, 1. El rey de Yarmut, 1. El rey de Laquis, 1. El rey de Glón, 1. El rey de Geser, 1. El rey de Debir, 1. El rey de Geder, 1. El rey de Jormá, 1. El rey de Arad, 1. El rey de Libná, 1. El rey de Adullam, 1. El rey de Maquedá, 1. El rey de Betel, 1. El rey de Tapuaj, 1. El rey de Jefer, 1. El rey de Afec, 1. El rey de Sarón, 1. El rey de Merón, 1. El rey de Jazor, 1. El rey de Simrón Merón, 1. El rey de Aksaf, 1. El rey de Tanac, 1. El rey de Megiddo, 1. El rey de Quedes, 1. El rey de Yocneam, en el Carmelo, 1. El rey de Dor, en la región de Dor, 1. El rey de las naciones, en Galilea, 1. El rey de Tirsa, 1. Total de reyes, 31. Josué 13. Josué era ya viejo y entrado en años. Yahvé le dijo: eres viejo y entrado en años, y queda todavía muchísima tierra por conquistar. Esta es la tierra que queda: todos los distritos de los filisteos y todo lo de los gesuritas. Desde Sijor, que está al lado de Egipto, hasta el límite de Ecrón por el norte, es considerado como de los cananeos. Los 5 tiranos de los filisteos son el de Gaza, el de Asdod, el de Ascalón, el de Gat y el de Ecrón. Los habitas están al sur. Todo el país de los cananeos, y Meará, que es de los sidonios, hasta Afecá y hasta la frontera de los amorreos. Luego el país de los gibritas con todo el Líbano hacia la salida del sol, desde Baal Gad, al pie del monte Hermón, hasta la entrada de Hamat. Yo arrojaré de la presencia de los israelitas a todos los habitantes de la montaña, desde el Líbano hasta Misrefot al occidente, a todos los sidonios. Tú solamente reparte por suertes la tierra como heredad entre los israelitas, según te he ordenado. Reparte ya esta tierra como heredad entre las 9 tribus y la media tribu de Manasés. Se la darás desde el Jordán hasta el mar grande de occidente. El mar grande será su límite. La otra media tribu de Manasés, junto con los rubenitas y los gaditas, había recibido ya la parte de la heredad que Moisés les había dado al lado oriental del Jordán, como Moisés, siervo de Yahvé, les había dado. La tierra desde Aroer, que está a orillas del torrente Arnón, y la ciudad que está en medio de la vaguada. Y toda la llanura desde Medba hasta Dibón. Todas las ciudades de Sihón, rey de los amorreos, que había reinado en Hesbón, hasta la frontera de los amonitas. Además, Galaad y el territorio de los gesuritas y los macatitas con toda la montaña del Hermón y todo Basán hasta Salcá. Y dentro de Basán todo el reino de Og, que había reinado en Astarot y en Edrei, y era último residuo de los Refaim. Moisés los había batido y desposeído. Pero los israelitas no desposeyeron ni a los gesuritas ni a los macatitas, de manera que Gesur y Macá siguen todavía hoy habitando en medio de Israel. La tribu de Leví fue la única a la que no se dio heredad. Yahvé, Dios de Israel, fue su heredad, como se lo había dicho. Moisés había dado a la tribu de los hijos de Rubén una parte por clanes. Su territorio fue desde Aroer, que está a orillas del torrente Arnón, incluida la ciudad que está en medio de la vaguada, y todo el llano hasta Medba. Hesbón con todas las ciudades situadas en el llano.
Dibón, Bamot, Baal, Bet Baal Meón, Yas, Kedemot, Mefaat, Kiryatayim, Sima, y Seret Sahar, en el monte del valle. Bet Peor, las laderas del Pisma, Bet Yesimot, todas las ciudades del llano y todo el reino de Sihón, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón y a quien venció Moisés, igual que a los príncipes de Madián. Evi, Rekem, Sur, Hur, Reba, vasallos de Sihón, que habitaban en el país. Al adivino Balaam, hijo de Beor, los israelitas lo habían pasado a cuchillo con otras víctimas. Así el territorio de los rubenitas llegaba hasta el Jordán. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén por clanes, las ciudades y sus aldeas. A la tribu de Gad, a los hijos de Gad, había dado Moisés una parte conforme a sus clanes. Su territorio fue Yaser, todas las ciudades de Galaad, la mitad del país de los amonitas hasta Aroer, que está enfrente de Rabá, y desde Hesbón hasta Ramat Mizpa y Betonim, y desde Mahanayim hasta el territorio de Lodebar. Y en el valle, Bet Haram, Bet Nimra, Sucot, Safón, el resto del reino de Sihón, rey de Hesbón, el Jordán y el territorio hasta la punta del mar de Kineret, al lado oriental del Jordán. Esta fue la heredad de los hijos de Gad por clanes, las ciudades y sus aldeas. A la media tribu de Manasés le había dado Moisés una parte conforme a sus clanes. Su territorio comprendía, desde Mahanayim, todo el Basán, todos los aduares de Yair en Basán. 60 ciudades. La mitad de Galaad, Astarot y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán. Pasaron a ser de los hijos de Maquir, hijo de Manasés, de la mitad de los hijos de Maquir por clanes. Esto fue lo que repartió en heredad Moisés en las estepas de Moab, al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó. Pero Moisés no dio heredad a la tribu de Leví. Yahvé, el Dios de Israel, es su heredad, como se lo había dicho. Josué 14. Esto es lo que recibieron como heredad los israelitas en el país de Canaán, lo que les repartieron como heredad el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de familia de las tribus de Israel. El reparto para las 9 tribus de Israel y la media tribu se hizo a suertes, como Yahvé había ordenado, por medio de Moisés. Porque Moisés había dado su heredad a las 2 tribus y media de Transjordania sin dar a los levitas heredad entre ellas. Pues los hijos de José vinieron a formar 2 tribus, Manasés y Efraín, pero a los levitas no se les dio ninguna parte en el territorio sino solo ciudades para residir, con los pastos correspondientes para sus ganados y su hacienda. Como Yahvé había mandado a Moisés, así hicieron los israelitas en el reparto de la tierra. Se acercaron los hijos de Judá a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefune el kenisita, le dijo: Ya sabes lo que le dijo Yahvé a Moisés, el hombre de Dios, de ti y de mí en Cades Barnea. 40 años tenía yo cuando Moisés, siervo de Yahvé, me envió de Cades Barnea a explorar esta tierra y yo le di un informe con toda sinceridad. Los hermanos que habían subido conmigo desanimaron al pueblo, pero yo me mantuve fiel a Yahvé mi Dios. Aquel día Moisés hizo este juramento: Te juro que la tierra que ha hollado tu pie será heredad tuya y de tus hijos para siempre. Porque has sido fiel a Yahvé mi Dios. Pues ahora mira cómo Yahvé me ha conservado con vida según lo prometió. Hace 45 años que Yahvé le dijo esto a Moisés, cuando Israel iba por el desierto, y ahora tengo 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Conservo todo mi vigor de entonces para combatir y para ir y venir. Dame ya esta montaña que me prometió Yahvé aquel día. Ya entonces supiste que hay en ella anaquitas y ciudades grandes y fuertes. Si Yahvé está conmigo, los expulsaré, como me prometió Yahvé. Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefune, y le dio Hebrón por heredad. Por eso Hebrón sigue siendo hasta el día de hoy heredad de Caleb, hijo de Jefune el kenisita, por haber sido fiel a Yahvé, Dios de Israel. El nombre primitivo de Hebrón era Kiryat Arba. Arba era el hombre más alto entre los anaquitas. Y el país vivió en paz tras la guerra. Josué 15.
La suerte que tocó a la tribu de los hijos de Judá conforme a sus clanes cayó hacia la frontera de Edom, desde el desierto de Sin hacia el mediodía hasta Cades en el extremo sur. Su límite meridional partía del extremo del mar de la Sal, desde la lengua que da hacia el sur. Luego se dirigía por el sur de la subida de los Escorpiones, pasaba hacia Sin y subía por el sur de Cades Barnea. Pasando por Jezrón, subía hacia Adar y volvía a Carcá. Pasaba por Asmón, iba hacia el torrente de Egipto y venía a salir al mar. Esa será vuestra frontera por el sur. Al oriente el límite era el mar de la Sal hasta la desembocadura del Jordán. La frontera por el lado norte partía de la lengua de mar que hay en la desembocadura del Jordán. El límite subía a Bet-Joglá, pasaba al norte de Bet-Arabá y subía hasta la peña de Bohan, hijo de Rubén. El límite subía desde el valle de Acor hasta Debir y volvía al norte hacia el círculo de piedras que hay enfrente de la subida de Adumim, que está al sur del torrente. El límite pasaba hacia las aguas de En Semes y venía a salir a En-Rogel. Subía después por el valle de Ben-Hinnom, por el sur, al hombro del Jebuseo, es decir, Jerusalén. Subía el límite por el oeste a la cima del monte que hay frente al valle de Hinnom, al extremo norte del valle de los Refaim. El límite torcía de la cumbre del monte hacia la fuente de agua de Neftoah y seguía hacia las ciudades del monte Efrón para torcer en dirección a Balá, o sea, Kiryat Yarim. De Balá, el límite doblaba por el oeste hacia el monte Seiri, pasando por la vertiente norte del monte Yearim, o sea que Salón, bajaba a Bet-Semes, pasaba a Timná, iba hacia el lado norte de Ekron, doblaba hacia Sicarón, pasaba por el monte de Balá, salía por Iabneel. La frontera terminaba en el mar. El límite occidental era el mar Grande. Este era el límite que rodeaba el territorio de los hijos de Judá por clanes. A Caleb, hijo de Jefné, se le dio una parte entre los hijos de Judá, según la orden de Yahvé a Josué. Kiryat Arba, la ciudad del padre de Anac, que es Hebrón. Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, Sesai, Ahimán y Talmai, descendientes de Anac. De allí se dirigió hacia los habitantes de Debir, que antiguamente se llamaba Kiryat Sefer. Entonces dijo Caleb: al que derrote a Kiryat Sefer y la tome, le daré mi hija Axa por mujer. El que la tomó fue Otniel, hijo de Kenaz, hermano de Caleb, y este le dio su hija Axa por mujer. Cuando iba a casa de su marido, este le incitó a que pidiera a su padre un campo. Ella se apeó del asno y Caleb le preguntó: ¿qué quieres? Ella respondió: hazme un regalo. Ya que me has dado el desierto de Negev, dame fuentes de agua y él le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Judá por clanes. Ciudades fronterizas de la tribu de los hijos de Judá, hacia la frontera de Edom en el Negev: Capsel, Eder, Yagur, Kimá, Dimón, Adadá, Kedes, Hazor Yitnam, Sif, Telem, Bealot, Hazor Hadatá, Keriot Hezrón, que es Hazor, Amam, Semá, Moladá, Hazar Gadá, Hezmón, Bet-Pelet, Hazar Sual, Berseba y sus filiales, Baalá, Ilim, Esem, El Tolad, Kesil, Jormá, Sikelag, Madmaná, Sansaná, Lebaot, Silhim, Allín y Rimón. En total 29 ciudades con sus aldeas. En la tierra baja: Estaol, Sorá, Asná, Sanoah, Enganim, Tapuaj, Enam, Yarmut, Adullam, Socó, Aseká, Saarayim, Aditayim, Agederá, Gederotayim. 14 ciudades con sus aldeas. Senán, Hadasá, Migdalgad, Dilán, Amnispe, Ioctel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lahmas, Kitlis, Gederot, Bedagón, Namá, Maquedá. 16 ciudades con sus aldeas. Libna, Eter, Asán, Iftah, Asná, Nesid, Keilah, Axid, Maresá. 9 ciudades con sus aldeas. Ekerón con sus filiales y aldeas. De Ekerón hasta el mar, todo lo que está al lado de Asdod con sus aldeas. Asdod con sus filiales y aldeas, Gaza con sus filiales y aldeas hasta el torrente de Egipto, limitando con el mar Grande. En la montaña: Samir, Yatir, Socó, Daná, Kiryat, Saná, que es Debir, Anab, Estemoa, Anim, Gosen, Jolón, Gilo. 11 ciudades y sus aldeas.
Arad, Duma, Esan, Yanum, Bet-Tapuaj, Afeká, Jumta, Kiryat Arba, que es Hebrón, Sior. 9 ciudades y sus aldeas. Maón, Carmelo, Sif, Yutá, y Israel, Yokdeam, Sanoaj, Acayim, Gibea y Timna. 10 ciudades con sus aldeas. Halhul, Bet-Sur, Gedor, Maarat, Bet-Anot, El Tecón. 6 ciudades con sus aldeas. Tecoa, Efratá, que es Belén, Peor, Etam, Culón, Tatam, Sores, Carem, Gallim, Beter, Manaj. 11 ciudades con sus aldeas. Kiryat Baal, que es Kiryat Yarim, y Araba. 2 ciudades con sus aldeas. En el desierto. Bet-Araba, Midín, Secacá, Nipsán, la ciudad de la sal y Engadí. 6 ciudades con sus aldeas. Pero los hijos de Judá no pudieron echar a los jebuseos que ocupaban Jerusalén. Por eso los jebuseos siguen habitando en Jerusalén junto a los hijos de Judá hasta el día de hoy.